Bueno, la UI es la interfaz de usuario. Es lo que necesita un usuario para poder indicarle a un dispositivo qué es lo que quiere hacer. Llamamos UI generalmente a el diseño de una interfaz sería diseño de UI. I por D o IXD sería la interacción entre el diseño y el usuario. Un diseñador que hace UI se dedica al I por D, IXD, aunque es un término que quizás no utilizamos tanto. Y finalmente la UX o UX es la User Experience, es la experiencia de usuario. Esto engloba no solamente hacer una interfaz de usuario que sea fácil de usar y que satisfaga las necesidades de los problemas que tengan los usuarios, sino ya llegar al punto de generar una buena experiencia a través del diseño. Bueno, las claves no han cambiado desde que se empezó a hacer diseño industrial. Fundamentalmente son conocer al usuario, sus condicionantes, digamos, toda la demografía, todo lo que les afecta, conocer el problema que se quiere solucionar, por el que se está acercando a vuestra aplicación o lo que estéis desarrollando, solucionar su problema de la forma más simple y satisfactoria. En esto es importante anticipar los obstáculos que puedan salir, que se vaya a encontrar, incluso reconociendo cosas que él no sabe que le van a pasar más adelante. Y por último, dotar de toda esta interacción de elementos que transmitan una experiencia satisfactoria, ¿no? Esto se consigue pues adaptándonos a su caso de uso concreto, a su contexto y fundamentalmente dando una solución lo más personalizada posible. Vale, a la hora de diseñar una app para móviles, los desafíos que yo resaltaría serían, el primero, entender el contexto, ¿vale? Una persona que está utilizando un móvil no tiene por qué estar dedicándote el 100% de su atención, como si estuviese en un ordenador grande, por ejemplo. Puede estar en el transporte, puede estar realizando otra tarea a la vez, puede tener prisa. Así que hay que cuadrar con esa limitada atención, disponibilidad, etcétera. Segundo sería diseñar para tamaños de pantalla más pequeños. Entonces uno se ve obligado a jerarquizar, a enfatizar unas cosas, a ocultar otras, a eliminar algunas cosas que no son necesarias. Tercero, diseñar para dispositivos con una potencia limitada o mala conectividad. Una persona puede tener un teléfono viejo y entonces tu app que hace 1000 cosas no funciona bien, o puede estar en un sitio muy remoto y su conectividad pues no le da para cargar una página muy compleja o una imagen muy densa. Y por último, entender el lenguaje del diseño de ese dispositivo y cuadrar todo esto con los problemas clásicos de la UX, ¿no? No deja de ser diseño, solo que constreñido a unos aparatos pues, más pequeños y que nos pillan en un contexto pues, quizás un poco más demandante. Las pantallas foldable, los dispositivos foldable, fundamentalmente lo que ofrecen son dos contextos de uso diferentes. Cuando están cerrados disponemos de muy poco espacio para realizar nuestra función. Entonces, si el usuario decide no abrir el teléfono, lo que está haciendo es diciéndonos que quiere solucionar algo, pero no dispone de mucho tiempo, de mucha atención. Tampoco generalmente quiere meterse a hacer algo complejo. En el momento de abrirlos, nos está dando, pues, multiplicando su espacio de uso, nos está indicando que tiene más tiempo para solucionarlo, que podemos empezar a enseñarle cosas que antes le estábamos ocultando, nuevas funcionalidades, nuevas herramientas, con lo cual lo interesante es la priorización, el separar las tareas que son para cuando decide que está en un contexto de uso rápido y cuando decide que está en un contexto en el que puede dedicarle tiempo a la resolución de su problema. Fundamentalmente es un problema de diseño y de priorización. Bueno, es un reto constante el tratar de adaptarnos a todo el ecosistema, ¿no? Que puede abarcar nuestra app, nuestra solución, nuestro diseño, nuestra web.
Idealmente nos gustaría que en todos los dispositivos, independientemente de su sistema operativo y de sus condicionantes, la experiencia fuera la misma, incluso que la solución fuera la misma. Pero esto no es factible, ¿no? A nosotros nos ayudaría porque recortaríamos en personal, en tiempo, en tareas, pero la realidad es que los ecosistemas son muy variados, ¿no? Cada sistema operativo tiene sus metáforas visuales, sus interacciones, no pueden ser obviados porque, como hemos comentado, pues a los usuarios les volveríamos locos si tratamos de cruzar todas las metáforas que tienen todos estos sistemas, ¿no? Entonces, vamos a pensar que incluso en el mismo entorno, en el mismo sistema operativo, en el mismo ámbito, vamos a tener diferentes dispositivos con diferentes tamaños de pantalla y esto nos va a seguir condicionando, incluso sin salir de la misma familia de dispositivos. Con lo cual, vamos a tratar de adaptarnos poco a poco a estos tamaños, a estos requerimientos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a enfatizar primero los dispositivos que sean más demandantes, porque sus limitaciones son más grandes, ¿no? Pues aquellos móviles menos potentes, más anticuados, etcétera. Vamos a hacer lo que llamamos diseño mobile first. Vamos a diseñar primero para los móviles más pequeños. Entonces, cuando hagamos este tipo de diseño, habremos priorizado un montón de elementos, habremos ocultado muchas opciones que realmente no eran tan relevantes y nos habremos quedado con lo importante solamente. Una vez tenemos este diseño, vamos a tratar de llevarlo a pantallas cada vez más grandes. Podemos darle más jerarquía a otros elementos, volver a mostrar funcionalidades que habíamos ocultado, permitir hacer más acciones, lo que sea, ¿no? Una vez lo hemos extendido ¿no? de nuestro móvil más pequeño a nuestra pantalla más grande, lo que tenemos que asegurarnos es que en todo este proceso no se haya perdido nunca el foco en lo que habíamos decidido que era más importante, en cómo mostramos el contenido, en cómo damos esta solución a este problema, en cómo funciona nuestra herramienta, en las opciones que damos, etcétera. Y sobre todo, todos en nuestras empresas tenemos una filosofía de diseño, una identidad visual. Vamos a tratar de diseñar preservando nuestra filosofía de diseño y nuestra identidad visual, siempre que esto no choque con las metáforas visuales que utilizan el sistema operativo al que nos estamos adaptando. No queremos que los usuarios se confundan porque algo que es muy de nuestra compañía en el teléfono que estoy utilizando ahora mismo significa algo totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pongamos primero en nuestra prioridad el diseñar para aquello a lo que el usuario ya está acostumbrado. La accesibilidad es un tema que cada vez vemos con más frecuencia em, y tiene mucha razón, ¿no? Tenemos en cuenta que hay múltiples tipos de usuarios y muchas veces estamos considerando que los usuarios tienen problemas perceptivos, ¿no? Por ejemplo, de color, de contraste, legibilidad, tamaño, densidad. Hay un montón de elementos que no son fácilmente perceptibles por una gran masa de usuarios. Partes de estos elementos son testeables fácilmente desde nuestro software, ¿no? De diseño simplemente. Nuestras herramientas nos permiten informarnos sobre si lo que hemos hecho es un diseño fácilmente adaptado para todo el mundo o si no. Aunque esto no nos exime de estudiar un poco más nuestros fundamentos de accesibilidad y dar una solución a temas más sutiles que puedan presentarse durante la ejecución de una solución. Por ejemplo, la carga cognitiva. La carga cognitiva no es fácilmente investigable por una herramienta. Vas a tener que testarlo con personas reales, lo más diversas posibles. Aparte de especializarnos en accesibilidad, que es algo que deberíamos hacer todos, pues quería hacer un pequeño apunte. No pensemos que hay dos grandes grupos de usuarios. Usuarios que tienen problemas perceptivos y usuarios que no los tienen. Esto no es real. Todos los usuarios van a terminar, por un lado, teniendo problemas perceptivos según se vayan haciendo mayores. Vamos a ir viendo peor, oyendo peor. Y no solamente eso, sino que el usuario que un día
no tiene ningún tipo de problema, tiene una visión perfecta, una edición perfecta. Si cambias su contexto de uso, vas a tener que considerar que no tuviera todas estas facilidades. Por ejemplo, una persona que está viendo un móvil el sol, un día soleado, pues fácilmente ve peor la pantalla. Una persona que ha tenido un accidente, un esguince en un brazo y no puede utilizar las dos manos, pues tienes que considerar que solamente tuviera un dedo para utilizar tu, tu aplicación, ¿no? Una persona que no tiene tiempo, tiene un móvil peor, mil cosas pueden afectar a tus usuarios. Así que es mejor que pienses en la accesibilidad para todo el mundo porque va a beneficiar a todos los usuarios en un día u otro. Desde luego, tenemos que aprovechar las metáforas gestuales que los usuarios han aprendido. Ir en contra de cosas tan simples como el scroll, el tap, el zoom, todas estas interacciones que la gente ya ha interiorizado, pues sería nada beneficioso para nosotros, sería bastante perjudicial. Vamos a tratar de aprovecharnos de las metáforas más extendidas y vamos a pensar que si tenemos que utilizar una interacción más compleja, nos va a tocar explicarla muy bien. Nuestros usuarios no están habituados a interacciones de 3 dedos, de varios taps, de todas estas cosas tienen que estar muy bien justificadas si queremos que los usuarios verdaderamente los utilicen. Si no, no van a llegar a utilizar estos gestos avanzados. Tratemos de limitarnos a los gestos que los usuarios ya conocen. La experiencia de usuario, la UX, está en el centro del producto. No es una capa final que podamos darle a un diseño. La UX está en el centro y tiene que determinar un montón de elementos de vuestra aplicación. Hablar de UX no es solamente hablar de que algo sea bonito, de que algo sea aparentemente simple, es hablar también de utilidad, ¿vale? Una app puede ser muy bonita, pero si no resuelve nada, pues no tendrá buena UX, ¿no? No se va a usar. Si tenemos una app que resuelve algo de manera simple y además es satisfactoria, que ahí estaría la parte de UX, es más probable que triunfe. Si una app no resuelve nada y está mal diseñada, pues seguro que fracasará. Es muy importante tener siempre en cuenta a los usuarios cuando diseñamos un producto. Eh, Tanto en la parte inicial como en la vida del producto. Una vez has desarrollado tu producto, queda todo por delante. Entonces, a través de medidas directas como puedan ser entrevistas o test, o de otros datos que puedas ir recogiendo como métricas, mediciones, hotspots, lo que sea, em, vas a tener que incorporar todo este feedback a tu diseño. Esto no implica que dejes al usuario diseñar, eso sería un error. No, el usuario no debe determinar al 100% cómo va a ser su diseño, pero sí que es cierto que debes coger las limitaciones que haya encontrado y darles una solución. Debes vigilar aquellas cosas que sean críticas, que tengan muchas quejas o que claramente tengan un mercado por abrir. Y lo más importante es no dejar de hacerlo. Es siempre iterar un diseño en base a las necesidades de tus usuarios. Debemos usar un enfoque donde revisemos todas las facetas que puedan estar lastrando el uso de una funcionalidad que estemos considerando, ¿no? Em, por ejemplo, ¿estamos respondiendo al problema o hay algo que no estemos considerando? ¿El diseño está bien o la escritura, los copies no dejan claro qué va a suceder? ¿Cómo es el usuario, no? ¿En qué momento trata de usar esta funcionalidad? ¿Hay cosas en su contexto que puedan impedir que use la herramienta correctamente? ¿Cuáles son los errores que ocurren más comúnmente en su uso, no? Mm, Todo esto nos va a ayudar a crear la experiencia que queremos, ¿no?, dentro de nuestra aplicación, que es lo que en definitiva va a hacer que mejoren las conversiones, la retención. Al final, como veis, todo va orientado al mejor diseño posible de una solución. Las herramientas que utilizamos para diseñar
en una web nos valen totalmente para diseñar en una aplicación. Normalmente en nuestro ámbito, pues hemos utilizado muchos tipos de herramientas. Ahora mismo la que utilizamos se llama Figma, que es una herramienta muy completa que nos da mucha facilidad para incorporar variaciones a nuestros diseños, para ajustarnos a diferentes tipos de pantalla, etcétera. En teléfonos con sistema operativo, pues Android. Luego, además, tenemos algunas herramientas que afortunadamente son nativas, por ejemplo, Accessibility Scanner para mejorar nuestra accesibilidad, ¿no? O Firebase para hacer testeo, hay AppFollow para hacer seguimiento de mercados, de nuestras tendencias, de si se está puntuando mejor nuestra aplicación o va peor. Son aplicaciones muy simples, para los cuales existen muchos tutoriales y no os deben de preocupar manejarlas, porque con el tiempo las vais a ir manejando muy fácilmente. Si pensamos en, por ejemplo, una conversión de compra, en una pantalla en la que un usuario tenga que seleccionar un producto y escoger entre varios, determinar lo que le interesa, lo que no, podemos ajustar múltiples cosas: los títulos, las descripciones, los botones, incluso un montón de pequeñas microinteracciones, o incluso cambiarlo todo, ¿no? En este caso nos pueden ayudar mucho los testeos tipo A/B testing, que sería cambiar, pues, por ejemplo, un título por otro y ver si esto afecta a las métricas, a ver si el grupo que ha visto el nuevo título se desempeña mejor o no. No dejar de lado lo que hemos comentado anteriormente, todo el tema del feedback, de la investigación de usuarios. Tendemos a pensar que el usuario que conocimos hace 10 años es el mismo que utiliza ahora nuestra aplicación, y realmente no, cambia mucho. Incluso si es el mismo usuario, ahora tiene, pues, 10 años más y ha cambiado mucho, ahora sus prioridades son otras. Entonces, vamos a tratar siempre de seguir midiendo, de seguir haciendo experimentos y seguir cambiando pequeñas cosas que nos puedan dar un porcentaje más de gente que consigue solucionar con éxito la tarea que había venido a cumplir a nuestra aplicación. Desde mi punto de vista, la realidad inmersiva, la realidad virtual, la realidad aumentada están un poquito todavía por pulir para entrar al mercado global, pero creo que es bastante claro que los asistentes de voz, todas las interfaces que se controlan por voz, están bastante en nuestro día a día, ¿no? Ahora la mayor parte de la población se deja recordatorios utilizando un asistente virtual, incluso pide música, pide recomendaciones, desambigua datos. Entonces, creo que esa es una tendencia, la tendencia principal a la que tener en nuestro punto de vista, y además creo que viene a solucionar un montón de problemas de accesibilidad también. Hay un montón de personas invidentes que se pueden aprovechar de estos asistentes de voz para no tener que utilizar una pantalla en ningún momento, ¿no? Y aún así conseguir lo que se han propuesto. El equipo de desarrollo y el equipo de producto, desde mi punto de vista, en las mejores empresas están siempre juntos. Distribuyas a diseñadores y desarrolladores como quieras, pero siempre juntos. ¿Por qué digo esto? Creo que lo más importante es que exista una cultura, ya no un clima, sino directamente que la cultura entera de la empresa sea de colaboración. Al final, un diseñador o diseñadora lo que está haciendo es plantear en una imagen y en una serie de criterios de aceptación qué necesita que aparezca en una web, en una app, etcétera. Entonces, es la desarrolladora o el desarrollador la que plantea qué limitaciones tiene, de qué se pueden aprovechar, puede dar sugerencias, puede matizar mucho lo que se está diseñando, y incorporar a esta persona a todas las fases del proceso, desde incluso la investigación, nos va a dar una gran ventaja. Además, pensemos en otra cosa. Muchas veces las personas que están desarrollando, mm,
tienen un interés variable en nuestra herramienta. Nosotros estamos creando una funcionalidad y a estas personas puede interesarles o no. Lo que está claro es que si les interesa, su desempeño va a ser mejor. Con lo cual, lo óptimo desde el punto de vista de la persona que diseña es involucrar al desarrollador en estas fases incluso tempranas del proceso para que vaya vinculándose a ellos, para que le vaya importando cada vez más, para que salga de ellos mismos el decir, creo que falta un poco de detalle aquí, creo que esto puede fallar, creo que puedo hacer un esfuerzo superior y dar una herramienta todavía que abarque más casos de uso. Entonces, hagamos equipo con ellos, creemos un clima en el que todos nos apropiemos de la funcionalidad que estamos desarrollando y así, sintiéndonos responsables, pues le demos la excelencia que merecen, ¿no? Nuestras aplicaciones y nuestras páginas web.